Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800 1757. Último tramo de nuestro encuentro esta tarde con Álvaro Padrón. No nos queremos quedar cortos de tiempo, casi yo ni lo interrumpo, fíjese. Porque queremos hacer rendir ese tiempo. Un tiempo que estamos viviendo minuto a minuto, prácticamente, con una situación que genera a la interna de nuestro país una suerte de solicitud al señor canciller que sea más enfático a la hora de condenar la situación de Venezuela. Usted acaba de decir, de nada serviría pedir la cabeza del gobierno venezolano. De nada serviría. Corríjame si la expresión no es la correcta. Pero ahora el Partido Nacional promueve un llamado a sala porque de alguna manera no se siente satisfecho con lo que está haciendo el gobierno uruguayo. Bueno, ya hubo una interpelación, ¿no? También totalmente inútil. En mi opinión es un error. Yo creo que es fruto de transformar este tema en política doméstica, más que en pensar cómo posicionarnos en relación a Venezuela, porque insisto, si lo que queremos es ayudar a la situación de Venezuela, lo que menos precisan los venezolanos es más polarización. O sea, que vengan de un lado y aplaudan a unos y critiquen a otros o aplauden a otros. Entonces, vamos a pensar un minuto además que puede hacer Uruguay como país, ¿no? Sí, claro. Que no tiene herramientas comerciales. No, claro, pero la semana pasada quizás el gobierno, quizás no, bueno, se quedó en una posición más vulnerable porque supuestamente dio un paso atrás cuando se reunió en la cumbre del Mercosur. Pero la verdad es que después del domingo hubo una declaración, no fue condenatoria, pero tampoco fue amistosa con el gobierno de Venezuela, y en estos últimos 3 días ha ido endureciendo su posición el gobierno uruguayo. Claro, está pidiendo la liberación de los presos políticos. El canciller dijo que era un desastre el encarcelamiento. Sí, hay como también ciertos matices, ¿no? Una es la posición del gobierno, siempre el canciller le da una vuelta un poco más personal, pero creo que tiene que ver con la sensibilidad y con el hecho de que el canciller está muy expuesto en esto, ¿no? Claro. Entonces, con respecto al Mercosur, a mí me parece clarísimo que Uruguay hizo lo que tenía que hacer, que es evitar que el Mercosur fuera parte del problema y tratar de que siga siendo posible parte de la solución. Es un poco la comparación que yo hago con la OEA. O sea, la OEA, y particularmente su secretario general, se excluyó de ser solución y se transformó en un actor más de esta novela. Entonces, para actores no precisamos. ¿Se acuerda que el lunes cuando hablamos, le dije, el silencio de Almagro puede colaborar? Duró poco. Y empieza el mío, dijo usted, porque se acababa el tiempo de la llamada. Hoy yo estoy hablando y Almagro habló más rápido que yo, porque hizo enseguida una especie de video. Lo que pasa ahí, Álvaro, hay un matiz, y es el siguiente. Cuando se violan los derechos humanos, y hay tratados específicos del Mercosur, de la OEA, el protocolo de Ushuaia, la Carta Democrática, lo hay también de las Naciones Unidas, etcétera. Lo que corresponde es decir, bueno, espere, usted está violando los derechos humanos. Esto no es un tema de injerencia. Es un tema que son... Estoy totalmente de acuerdo y defiendo esa idea porque no soy de los que piensa que hay que todo el tiempo decir la autonomía de los países. También me gustaría que lo hicieran con otros países, ¿no? Nadie habla de China. No. ¿Hay democracia en China? Ni va a hablar. ¿No hay democracia en China? No, claro. ¿Se violan los derechos humanos? ¿Alguien habla de eso y menciona mínimamente? Entonces, hay un nivel de hipocresía. Nos está pasando con Brasil también, ¿eh? Yo todavía estoy esperando el artículo tuyo sobre Brasil. Sí, no sé qué decir. Ya bueno, es un buen día porque... Ahora Temer tiene el 4%. Ya no sé. Escribilo, Gerardo, porque te lee mucha gente, entre otros yo, y quisiera que alguien dijera el drama brasilero con respecto a la democracia. Hoy se vio una encuesta que dice que el 93% de los brasileros quieren que Temer se vaya. Bueno, por eso tiene el 7. 94. No, 5. Le da 5. Hay un 2% que nadie sabe qué opina. Bueno, pero déjenme en otro paréntesis que quería decir, porque voy a ser en esto muy directo, porque me impresionó muchísimo esa declaración. Si hay algo que me imagino que Uruguay no tiene que hacer en este momento, más allá de los matices y de la derivada con que Uruguay cada vez está siendo más duro con esto, pero siempre reclamando el diálogo o proponiendo el diálogo, si hay algo que no tenemos que hacer es entrar en el barro interno. O sea, lo mismo que hacen los venezolanos, hacerlo nosotros acá, que es polarizar. Y quiero comentar algo que me impresionó muchísimo. Se ha llegado a decir que la posición del gobierno uruguayo es para defender intereses de personas que tienen negocios en Venezuela. Miren, yo acompaño la política internacional desde la salida de la dictadura, en otros roles que tuve vinculado al movimiento sindical durante casi 20 años. Y he pasado por todos los presidentes y por todos los cancilleres, más de 20,
en este... Yo jamás me animaría a decir que nunca en la historia de Uruguay, desde esa época, la política exterior se definió por intereses de personas vinculadas a negocios con ningún país del mundo. Hablaría muy mal de Uruguay eso. No merece este país ni sus instituciones, porque imaginen, si eso fuera así, qué mal que está el Parlamento, qué mal que están los partidos, qué mal que está la Cancillería, para no detectar que el conjunto de la política exterior se define a partir... Bien, pero no es lo que dice la oposición es, bueno, ojo, están los negocios que denunciamos en aire fresco. Esto está dicho en un video. No, de acuerdo. Pero me refiero a que en el caso por un candidato, y yo lo que quiero decir, porque además reconozco en esa persona grandes capacidades como político, me parece que entraríamos en un terreno demasiado peligroso para Uruguay, no para Venezuela. A Venezuela no le importa esto, pero para Uruguay nosotros empezar a parecernos tanto a eso que no somos, que es la política en el barro, dar la impresión de que todo es posible. Yo lo quiero decir con claridad y lo digo en relación a todo el periodo democrático de Uruguay, con muchos cancilleres, con muchos presidentes, donde nunca se me hubiera ocurrido, aún discrepando muchísimo, dar una opinión de este estilo con respecto a la política internacional. Entonces, lo menciono porque creo que es un ejemplo de cuando nos empezamos a ir de mambo y cuando ya nada tiene contención y en vez de querer discutir con toda legitimidad las discusiones que hay que dar con Venezuela, llevarlas a un terreno casi me parece a mí de crónica roja. Y agrego otro mito que es un gran error, creer que la cuestión de la afinidad ideológica es lo determinante. Voy a decir algo que se ha discutido muy poco. Cuando ingresa Venezuela al Mercosur, la presión o el lobby más fuerte, ¿de dónde vino? Ahorro tiempo. No vino ni del PT, ni del gobierno de Brasil, ni del Frente Amplio, ni del kirchnerismo. ¿Saben de dónde vino el lobby más fuerte? De los empresarios paulistas brasileros, que se encargaron sistemáticamente de presionar al Congreso brasilero para que aprobara el ingreso de Venezuela al Mercosur. ¿De dónde vino el lobby más fuerte en contra? ¿De la derecha, de los sectores? No, de los colombianos, del gobierno colombiano, que estaba perdiendo un acceso privilegiado al mercado venezolano, que es un gran negocio, no ahora que está hecho pedazos. Porque Venezuela tiene el drama de que nunca produjo nada que no sea petróleo. Entonces los empresarios paulistas veían en Venezuela que de hecho lo hicieron, fue un gran negocio para Brasil y para la industria brasilera. Entonces, cuidado con ser tan simplista y hacer lecturas que tienen componentes. Yo no me cabe duda que hay afinidades, pero ¿cuál es el problema que haya afinidades? Sería un drama que esas afinidades permeen la política internacional de tal manera que lo estamos viendo claramente que al Frente Amplio le resulta muy difícil resolver esto porque hay sectores que están, como se dice, cerrados a la banda, defendiendo al gobierno, y otros sectores, algunos condenándolo en relación claramente a la coyuntura actual de Venezuela. Sí, pero, ¿saben qué pasa? El Frente Amplio va a pasar, y habrá otro gobierno, como en democracia, y habrá otro gobierno en Venezuela, y vamos a tener que volver a hablar de esto, diciendo cómo hacemos para que Venezuela, que es un país muy importante, más allá de la desgracia que está viviendo, sea parte de una construcción regional. Entonces, lo que quiero decir es que la política internacional no la podemos poner en la mirada chiquita de la etapa de los gobiernos. Tenemos que trascender un poco. Y hoy hablar de Venezuela en clave política nacional nos quita la perspectiva de que tarde o temprano va a haber otros gobernando en Uruguay, va a haber otros gobernando en Venezuela y vamos a tener que ser capaces de mantener una idea de cómo construimos región. Álvaro, ¿lo de Venezuela es dictadura? Me parece que es otra discusión innecesaria. Pero es algo cada vez se acerca más. Cada vez se acerca más, cada vez pierde más elementos de equilibrio democrático. Pero yo creo que hoy, lo dijo, bueno, la embajadora de Uruguay, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, dijo, cuando le hicieron la misma pregunta, que no consideraba que fuera una dictadura. O sea, no voy a ponerme yo a ser más duro que la... No, porque es lo que la gente dice, que Uruguay está respaldando una dictadura. Pero es que no es así, pero es que lo mismo que, ¿saben qué? Valdría lo mismo decir que Tabaré Vázquez, sentado en la cumbre del Mercosur al lado de Temer, estaba de alguna manera legitimando el gobierno de Brasil, que algunos entienden hubo un golpe. Entonces creo que es una mala forma de acercarnos al tema, porque nos pone en una situación que no tiene salida, cuando en realidad lo que tiene que hacer Uruguay, puede haber un límite, ¿eh? Yo creo que estamos cada vez más cerca de ese límite. Cada vez más cerca, dijiste un mes. Puede ser, pero quizá antes, ¿eh? Yo creo que esto, ¿saben qué va a pasar? No es un problema de decisión de quienes hoy parecen ser los que están en la disputa. Yo creo que al final lo va a decidir la gente. Yo no sé cuánto aguanta la gente hoy en Venezuela. Y el estallido puede venir más que por la lógica institucional,
por la lógica de la propia gente, y ya tiene antecedentes Venezuela de hacer eso. Y no son lo que somos aquí en Uruguay, ¿no? Ojo, con los caribeños. Y ya, ¿recuerdan el Caracazo? El Caracazo, ¿no? sí, sí. Entonces, yo creo que la oposición y el oficialismo está jugando con fuego y con la paciencia del pueblo y sobre todo con el sufrimiento del pueblo. Y yo me pongo en ese centro. Cuando critico al oficialismo y critico a la oposición, lo digo desde el sufrimiento de la gente. Porque creo, por algo no muere nunca de los dos lados, ¿eh? La carne de cañón es ciudadanos comunes y corrientes. Esos 100 y pico son gente común y corriente. Y los que la están pasando mal, porque después vemos a los que salen de la cárcel con cada vez más músculos o a los que están en el gobierno cada vez más gorditos. Los que la están pasando mal es la ciudadanía. Y yo creo que la oposición y el gobierno tendrían que hacerse cargo de que no solamente la cotidianidad, sino el futuro de Venezuela está en juego. Y ellos tienen que dar un gesto, ambas partes, de poner en el centro a la gente y el futuro de Venezuela. Y para eso tenemos que ayudar desde afuera, no para alimentar más el incendio. Parecen estar en nota. Parecen. Y bueno, capaz que tienen mucho que perder ambos lados, ¿no? Si se ponen a negociar. Lo que pasa es que en este contexto quien tiene más para perder es el gobierno, y lo que falta es que asuma que ya perdió. Es decir, cualquiera sea el que suceda a Maduro en la presidencia, no existe razonablemente, lo que pasa en Venezuela ha estallado toda racionalidad, si tú lo miras en perspectiva, que un gobierno, un proyecto en este punto de desgaste tenga continuidad en las próximas elecciones. Si se regenera el chavismo, que ha sido un proyecto extremadamente popular, podrá volver en otras circunstancias. El asunto es cómo se procesa esa transición, quién lo sucede, con qué agenda va a tener que reconstruir la democracia, la convivencia, la economía. Y te agrego, Gerardo, tiene que tener la legitimidad de una elección, que no es ninguna de estas que ocurrió. Claro. Tiene que haber una elección justamente que el pueblo decida sobre ese proyecto y sobre esos liderazgos. Claro, claro. Y ahí sí puede haber la capacidad de gobernabilidad que hoy no tiene gobernabilidad ni el gobierno ni la oposición. Solos, por su lado, ninguno de los dos tiene gobernabilidad. Es nuestro invitado. Le agradecemos muchísimo a Álvaro Padrón, porque acá él no solo pone razón, también pone corazón. Así que la verdad es que para nosotros es un plus analizar o escucharlo analizar esta circunstancia que está viviendo América Latina, que está viviendo Venezuela y que también estamos viviendo nosotros. Muchas gracias. ¿Quién puede despedirlo? Y a ustedes también, amigos, dejarles libre el resto del día. ¿Qué le parece, Sotelo? Sí, perfecto. ¿Le soltamos la mano a los televidentes? ¿Los esperamos mañana? ¿Cómo no? Hasta mañana. Presentó Dedicar, tu acompañante ideal. Consulta nuestros planes súper convenientes.